Estamos con Carlos Lazarino, candidato a la presidencia de Peñarol. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, muy bien, muy contento. Un gusto, te conozco, un gusto hacer esta nota contigo, bien distendida, ¿eh? Así que Sí, sí, arrancamos con ya eso. arrancamos un poco para los que se conectan ahora o bueno, para los que nos están viendo. Tuvimos hablando unos minutos previos con Carlos para ir como conociéndonos y eso, y bueno, ahora vamos a seguir conversando con él. Carlos, ¿cómo te estás sintiendo en este momento? Bueno, la campaña está empezando a agarrar color y calor y ¿cómo te estás sintiendo vos? Muy tranquilo. Yo tomo las cosas con mucha tranquilidad, porque como le dije a todos del equipo y a todas, porque hay que tener en cuenta que Peñol tiene socios y socias. Lo que les dije fue, vamos a tomarnos esto con la calma y con el equilibrio que merece, apuntando pura y exclusivamente a Peñarol, a lo institucional y al proyecto que tenemos. Ujú, Después, todo lo demás, viste, todo ese microclima que hay en redes y todo eso, con total calma, los que saludan y le dan para adelante, bienvenidos, los que no hacen eso y van para atrás, es lo mismo. Digo, la idea es tener un equilibrio mental y que ese equilibrio mental se traslade al resto de la gente para que vean que con la tranquilidad que lo encaramos, es con la misma tranquilidad que pretendemos llevar adelante este proceso de elecciones, donde no es una batalla, sino todo lo contrario, es, a mi gusto, una manera de exponer cómo hay que conducir o cómo tiene que proyectarse Peñarol en los próximos 3, 6 y 9 años. ajá, bien. Contanos quién sos, porque la mayoría de la Uh, gente no te conoce. Y está no, bueno y tenés una historia de vida bastante interesante para abordar, para contar y eso. y primero soy padre, Ujú, creo que es el mejor título. ujú, Y después, bueno, yo tengo varias, a nivel académicos, soy Planner Marketing International, me he dedicado trabajé muchos años en el sistema financiero, en el sistema comercial, en el sistema industrial. Por ujú, suerte he pasado por varios lugares y he tenido una profesión siempre cercana a lo que es el marketing y a lo que es la ujú, comercialización y las ventas. Eh, Allá por el 2000, bueno, en el 96, sí, en 97, invitan a Peñarol a una conferencia que se daba en Buenos Aires. Y yo justo estaba pidiendo licencia en la directiva por 4 o 5 reuniones porque tenía que ir a mí me mandaban a Buenos Aires. Y da la casualidad que Damiani, cuando le pido, le llevo la carta de licencia para hacerlo formal, ¿viste? Porque si iba a faltar un par de reuniones, entonces me dijo, no, ¿qué licencia ni licencia? Mire, llegó esto, que es una invitación a Peñarol de un evento que hay en Buenos Aires. No sé. Dice, la verdad que no quiero mandar a nadie, ya que usted va y tiene el pasaje pago por su trabajo, aproveche y vaya en representación de Peñarol y vea qué es y ya está, y lo sacamos por ahí. Y bueno, ajá, yo fui, lo hacía Boca en ese momento, lo presentaba, estaba en la presentación el ex vicepresidente Pedro Pompilio, mm, Macri, que fue presidente de la República Argentina. sí, 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 Y sí. ahí me encontré con lo que era la gestión deportiva por primera vez. Y para serte honesto, me encantó, me encantó. Y a partir de ese momento comencé a indagar en todo ese proceso. Y Ujú, bueno, y cuando llegué le conté al contador, mire, vi esto, y me dijo, bueno, esto es el futuro. Dice, ahora está en pañales, como hablaba él, pero esto dentro de unos años va a ser una explosión. Era un visionario, ¿no? Y, ujú, y así fue, en el 2008 comencé con este tema y empecé a traer todo lo que la FIFA hacía a nivel de gestión deportiva para trasladarlo a América y no solo trasladarlo, sino también adaptarlo a la realidad de América y ahí creamos una escuela de gestión deportiva que se llama Millennium. Millennium, sí, sí, Es una sí. escuela de negocios y gestión deportiva. Primero fue una escuela, era una escuela de negocios, después le anexé la gestión deportiva y ahí Ujú, comenzamos a capacitar en Uruguay por primera vez todo lo que tenía relación con gerencia deportiva, dirección deportiva. Después lo trasladamos a América del Sur, también fuimos la primera escuela que hizo eso.
Y bueno, y empecé a perfeccionarme y a profesionalizarme en todo lo que tiene que ver con la gestión deportiva. Por eso ahora, el año pasado, cuando escribí mi libro La gestión deportiva en la era digital, se lo dediqué al contador Damiani, Ujú, ujú. porque él fue, de alguna manera, el que me introdujo, el que me dio ese pasaporte a Buenos Aires aquel día en el 97 y me abrió un mundo con el que nunca me imaginé que 10 años después me iba a encontrar parado en un lugar donde, viste que la vida te depara cosas, ¿no? Yo qué sé. Sí, es tal cual, tal cual. Y bueno, Eh, y así arrancamos, y así arranqué. Entonces, eso es a lo que me dedico fundamentalmente, a todo lo que tiene que ver con gestión deportiva, con dirección deportiva, con, bueno, la inserción de las licencias FIFA Conmebol, que ese es un tema larguísimo y profundo en el fútbol, sobre todo sudamericano. Eh, y bueno, y también después eso generó que tuviera la posibilidad de empezar a hacer presentaciones y dar conferencias en casi todos, te diría, los países de América Latina, excepto Brasil, Ujú. donde empecé a ser invitado al principio, después, bueno, después me empezaron a llamar para asesorar y ahí como que explotó todo esto y me dediqué pura y exclusivamente a lo que se llama Sport Marketing, que es el marketing Por marketing, deportivo, ¿no? y, y básicamente como epicentro a lo que es la gestión y todo lo que tiene que ver con el gerenciamiento deportivo institucional, no solo del fútbol, sino a nivel global en lo que tiene que ver con el deporte, pero más que nada por el lado del fútbol. Y eso es a lo que hoy me dedico y es a lo que, en realidad no es a lo que hoy me dedico, es a lo que a mí me gusta. Entonces, tengo la suerte de dedicarme a lo que me gusta, que a veces no siempre te pasa eso, ¿no? Exacto. Hay veces que a uno tiene esa suerte y es la que yo tengo en este momento. Carlos, ¿cuántas personas han capacitado a lo largo de estos años en Millennium? Mm. Y ya pasamos las 5.000. Ujú. Sí, 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 no sé si no estamos en las 6.000 porque Milenio cumplió 18 años este año, la mayoría de edad, Ujú. llegamos. Y calculo que 6.000 personas, 5.000 y algo, sí, más o menos. Y en Porque gestión, aparte, y en gestión deportiva, eso a nivel de la escuela. En gestión deportiva debemos andar por los 1.000, no sé si llegamos a los 1.000, entre Uruguay y América Latina, ¿no? América hispanoparlante, porque incluso he capacitado a gente en Miami, gente, uruguayos que están en Italia, uruguayos que están hasta en Australia, con esos horarios, viste, que tiene Australia de 12, sí, 14 sí, horas de sí, sí, diferencia. sí, sí. Bueno, o sea, no tengo el número exacto de gerencia deportiva, pero debemos estar llegando en gerencia deportiva más o menos a los 1.000 ya. Y nombres de Bien. jugadores que los que casi la mayoría de los que conoces, tengo la suerte y el honor de que hayan pasado por nuestras aulas cuando lo hacíamos presencial. Ahora somos 100% virtual. 100% virtual. Y yo había escuchado en una entrevista que diste hace poquito que vos capacitaste a varias mujeres también en todo esto de gestión Sí, deportiva y gerencia deportiva. las primeras mujeres que se capacitaron en gestión deportiva fueron con nosotros. De hecho, no es que haya sido casual, lo buscamos porque creímos que en todos estos procesos de inserción de la mujer en la vida deportiva, que creo que es donde hay todavía bastante complejidades para que ingrese, era bueno que si las mujeres entraban en la gestión, fuéramos nosotros los primeros que la capacitáramos. Entonces, Ujú, en su momento hicimos alguna beca especial para las mujeres y tuvimos la suerte de que muchas mujeres ingresaran. Hoy ya hay una cantidad de mujeres gerentes y directoras deportivas que se han titulado con nosotros, con lo cual es un honor que eso haya sido así porque me gusta siempre, no es, es ser el primero. A mí me gusta ser pionero. Eso del primero no corre. El pionero sí, porque el pionero le da un toque filosófico diferente. ujú. Bueno, y ahora, volviendo un poquito a un tema personal, vos me habías dicho que sos papá. ¿Cuántos hijos tenés? Dos, Dos. ¿De qué dos. edades? Una de casi 40 y la otra de casi 15. Hay De diferencia 15. O entre una y sea, otra. muchas diferencias. ¿Y tenés nietos? No, no, desgraciadamente no. Me Ujú. encantaría para llevarlos al campeón del siglo con la camiseta de Peñarol y eso, pero viste cómo es, ¿no?
¿Y hace cuánto que estás casado y eso, o en pareja? No sé cómo. Hace ya unos cuantos años, ya perdí la cuenta, pero unos cuantos años. Y bueno, volviendo a terrenos más profesionales, ¿cómo surge el tema de vincularte a, bueno, este proceso que estás haciendo con Espacio Urinero? ¿Cómo surge el proyecto de Espacio Urinero, la agrupación? Eh, Yo la verdad no tenía intenciones de volver a estar en la vida política de Peñarol, no porque no quisiera ni porque no me gustara, sino porque básicamente, viste que vos vas cumpliendo determinadas metas en la vida y yo ya había sido dirigente, aunque permitime que diga, algunos han puesto en tela de juicio que yo estuve en el quinquenio de Peñarol, la verdad que eso sí que, digan lo que digan, pero eso que no me lo pongan en tela de juicio porque es una cosa de loco, ¿no? Imagínate. Pero bueno. eh, ya yo había cumplido mi sueño de ser dirigente y todavía encima de estar en un quinquenio y que el contador de Damián y me entregara la copa que recién te mostré, Ujú. para mí ya, sueño cumplido. Y empecé una vez me mandaron un enlace que padre y decano hacía, viste, por X, hacía, o por Twitter, hacía esos espacios de donde se podía Espacios. opinar y entré y empecé a opinar. Estaban una cantidad de chiquilines. Digo chiquilines porque, como vos, viste, tengo una hija. Yo les digo, para mí son como si fueran chiquilines. Digo, son hechos y derechos, pero bueno, por la edad y la diferencia, le digo chiquilines, no en forma despectiva ni peyorativa, todo No, lo no, no. contrario. Y, y empecé a hablar con ellos y me empecé a meter en los espacios. Y ahí empezó a entrar gente también de mi edad, de mi generación. Y un día alguien que se llama Sergio Pose me Sergio Paz. escribió a mi X eh, para hablar, para hacer cosas. Y bueno, y me encontré con alguien generacional, también muy cercano a lo que yo pensaba o a lo que yo creía. Teníamos mucha similitud, no solo generacional, sino de pensamiento en Peñarol. Y ahí empezó como una máquina, ¿viste? Que hay que hacer algo, que nos tenemos que meter, que Carlos, que esto, que el otro. Después Sergio trajo a su hermano Rubén. Y cuando quisimos acordar, estábamos en un restaurante de Montevideo, armando el proyecto, Fue una cosa, yo qué sé, surgió así. Entendíamos que había que empezar a darle a Peñarol un carácter distinto. Por ejemplo, ¿quiénes son los hermanos Poses? Si podemos saber algo de Sí, ellos. claro, perdón, Sergio y Rubén Pose son hoy los que integran Espacio Aurinegro 135.com, junto con Natalia Caldarelli, junto con Selmare Guren, junto con Sebastián González. Ahora se incorporó Emiliano, que es un peñarolense eh, dedicado a todo lo que es economía, finanzas y auditorías contables, un experto Ajá. en eso que se integró con nosotros el viernes pasado. Y, Ujú. y como asesor deportivo tenemos a Adolfo Fito Ah, Barán. Adolfo Esa Vara. es lo que llamamos la mesa ejecutiva. Después tenemos Ok. un plenario y después hay una cantidad enorme de gente que tenemos que, bueno, que en algún momento los vamos a juntar en algún lugar. El jueves lo que hicimos fue el lanzamiento de la candidatura y de la lista. Ahora después viene todo lo otro que es protocolar, viste que hay que hacer, que hay que reunirse y todo eso. Ah, Más pero allá de que hoy por hoy las redes sociales son las que más se manejan. Sí, perdón. no, no, no. O sea, hicieron como un evento, porque en algunos medios dijeron que era como un plenario más, ¿no? Fue el lanzamiento. No, no, es el plenario se hizo el plenario para lanzar la campaña. Ah, ajá, pero van a tener igual más adelante una presentación más Vamos a hacer protocolar de una algo de. más para la prensa y eso. Ah, bien, 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 bien. ¿Tá? Genial. Esta fue, Espero esta poder fue ir. para arrancar. Sí, claro, vas a estar invitada. Espero poder ir en ese momento, porque bueno, yo ya estoy recibiendo invitaciones de varios lugares y eso así para poder Sí, sí, asistir y bueno, para estar ahí. Y bueno, se empezaron a reunir con los hermanos Pose y bueno, cómo fueron llegando Natalia, Selmar y el resto de la Y gente. aunque te parezca mentira, cuando nos reunimos, ahí lo primero que dijimos fue, bueno, vamos a poner el proyecto como epicentro de- del grupo y empezamos a marcar perfiles. Natalia es una hincha de Peñarol fanática, pero de esas hinchas de Peñarol que viste que valen la pena Sí, sí, sí. validar. Para que tengas una idea, ella vive en Maldonado, en Piriápolis.
Miércoles. y viene a todos los partidos de básquetbol y a todos los partidos de fútbol. Si no es una peñarolense de ley, que me digan quién es un peñarolense de ley, ¿no? La invitamos, además también por el tema de que queríamos que hubiera una presencia femenina en el grupo para empezar a incorporar eso en lo que tiene que ver con la vida política de Peñarol. Y Natalia era la persona ideal por perfil, por capacidad. Y, y después, bueno, yo tengo una gran relación de muchos años, fue alumno mío ya por la pandemia, antes de la pandemia o por ahí, de Fito Barán, que lo llamé y le dije, Fito, necesitamos a alguien que sepa de gestión deportiva a nivel de juveniles, a nivel de todo lo que tiene que ver con la proyección de los jóvenes, el scouting y todo. Y Fito encantado, porque además Fito tiene una particularidad, es una persona que todos te hablan bien de él, ¿viste? Es difícil que alguien te hable mal de Fito Barán, y ya eso es un plus, además de todo lo que él es como profesional. Y después Selmar, como Sebastián, se acercaron, un día me escribieron, conversamos, y dije, ideales, jóvenes, con buen perfil, profesionales, y lo mismo que Emiliano. Entonces, a partir de ahí se conformó la mesa ejecutiva y empezó a aparecer todo el resto de la gente que venía de Twitter, de los espacios, que nos conocía. Empezamos a hacer espacios y bueno, y se formó una bola de nieve amarilla y negra, que la verdad que estoy maravillado, contento. No sé a dónde llegaremos, no sé qué lograremos. Yo siempre juego para ganar, pero viste cómo es esto, ¿no? Las urnas hablan Sí, sí, solas. sí. O sea, pero lo que ya me queda de esto es la gente que conocí, las personas con las que tuvimos, con las que tengo interacción a diario, ya para mí es, y además todos, como dice Jorge Barrera, todos tenemos la misma religión peñarolense, entonces ya te digo que en eso ya gané con la gente que conocí, con la gente que se acercó, y bueno, y acá estamos. Acá estamos. ¿Cuántas personas, por ejemplo, tienen en, por ejemplo, los grupos de WhatsApp o cómo se está manejando toda la parte de comunicación interna de ustedes, de la agrupación? No, nosotros tenemos para cada comisión una persona. Ajá, Hay casi 10 comisiones, y para cada comisión existe una persona que es profesional en ese tema. Por ejemplo, en comunicación, en infraestructura, en economía y finanzas, en el área deportiva, en la parte de gobernanza. Entonces, tenemos 10 comisiones. En principio son 8 comisiones, hay dos que se van a unir ahora, son 10. Y después, ajá, esas 10 se abren con una cantidad de gente que ahí pierdo el número, pero es toda gente que trabaja, que acerca ideas, que se integra, que a su vez trae a otros. Entonces, es ajá. como te decía recién, es una bola de nieve amarilla y negra que agarró fuerza y ahora como es Peñarol, pues, la locomotora de Peñarol no lo para nadie. Bueno, eso es lo que a mí me impulsó y me incentivó a tomar este desafío y sobre todo a llevar adelante este proyecto, con el estilo que damos de un principio. Ni confrontativo, ni agresivo, ni político, meramente institucional, nada más. Bien. Yo estuve leyendo bueno, el plan y eso, pero me Me gustaría dijiste. preguntarte a vos, ¿cuáles son los ejes que están trabajando ustedes en el programa de espaciolinero135.com? Bueno, los ejes son 5. Nosotros tenemos 5 ejes que son los con los que nos manejamos, a- digamos, para arrancar de un principio con esto, la FIFA definió hace, como te comentaba hoy, en el 2008, ya hace 18 años, cómo tenían que ser los clubes a nivel profesional. Y ahí la FIFA definió 5 criterios, que son los criterios deportivos, los criterios financieros, los criterios administrativos, eh, los criterios de infraestructura y los criterios eh, de lo que sería gobernanza o lo que en algunos lugares se llama los criterios jurídicos. Esos 5 criterios es lo que la FIFA determinó en el 2008 para que los clubes comiencen a tener
en todo el mundo lo que se llaman las licencias FIFA asociadas con cada con cada federación. Por ejemplo, la licencia FIFA en Europa, UEFA, la licencia FIFA en Sudamérica, Conmebol, la licencia FIFA con CACAF en América Central y América del Norte. O sea, cada confederación, perdón, le trasladaba a las federaciones asociadas o a las asociaciones asociadas esos criterios que a partir del 2030 van a empezar a ser hiper obligatorios y van a generar un ruido brutal en todo el mundo. O sea, sería como una especie de Agenda 2030 aplicada al deporte. No, viene del 2016 la agenda. Lo que Ajá. pasa es que la pandemia la pospuso, y como es un tema bastante complejo y no es simple, para Europa es facilísimo, pero para el resto del mundo, para África, para Asia, para Oceanía, para América del Sur, para América del Norte y América Central, que son el resto de las confederaciones, no es fácil porque acá tenemos mucho subdesarrollo, hay mucha pobreza institucional y esas licencias requieren un alto nivel de profesionalismo. Entonces Ujú. las fueron posponiendo hasta que el último boletín de FIFA, no recuerdo bien la fecha, pues la verdad que hay muchas cosas que estoy leyendo en los últimos tiempos y se me va, no se puede retener todo, que a partir del 2000, después del Mundial del 2026 al Mundial de 2030, se iba a hacer más fuerte y se iba a imponer más ese tema. ¿Qué tiene que ver con Peñarol esto? Bueno, tiene que ver que tomando la base epicéntrica de lo que FIFA determinó en el año 2008, que está vigente, que la AUF lo tiene como vigente, lo que hicimos nosotros fue tomar esos 5 pilares o 5 criterios que la FIFA determina y ajustarlos a la realidad de Peñarol, haciendo un proyecto de Peñarol 2026-2029, con idea de que ese proyecto llegue a 2 trienios, o sea, del 2026 al 2029 el primero y así sucesivamente a 6 años más, independientemente de las directivas. O sea, no es que yo te diga, mira, pretendo ser dirigente o técnico o presidente o lo que sea de Peñarol por 9 años. No, no, no. Es que el proyecto tiene que estar por encima de las personas. ¿Ah? Las personas tienen que ser las que lideren e impulsen el proyecto, pero el proyecto es el motor que puede llevar adelante todo lo que es Peñarol. Entonces, sobre esa base de esos 5 criterios, armamos lo que llamamos la hoja de ruta estratégica para un Ujú. Peñarol moderno, sostenible y competitivo. Entonces lo armamos, nosotros le pusimos los 5 ejes centrales. El primero es la gestión deportiva integral, que es toda la gestión deportiva de Peñarol. El segundo es la sostenibilidad económica, es cómo vamos a hacer para que esa gestión deportiva tenga una sostenibilidad que sea autosustentable Peñarol en todo. Después la infraestructura y la tecnología, es decir, adecuar la infraestructura e ingenierizar los procesos en Peñarol a través de la tecnología para que sea un club más efectivo, más eficiente, más eficaz. Después la gobernanza y la profesionalización. La gobernanza está atada totalmente a lo que son los cambios estatutarios que tenemos que hacer, adaptando los estatutos a las nuevas tendencias, a las nuevas realidades, porque los estatutos son, como nosotros decimos que somos una religión, bueno, nuestra Biblia son los estatutos. A esos estatutos hay que ir adecuándolos porque justamente es lo que le da vida institucional, es lo que le da vida democrática al club, pero también es lo que le da el fortalecimiento, es lo que le da la posibilidad de que el club tenga una solidez de base en lo que tiene que ver con su estructura de diseño que la Ujú. conforman los estatutos. Entonces, eso es lo que es la gobernanza. Y después el vínculo social y comunitario, porque entendemos que Peñarol necesita urgente modificar sustancialmente todo el vínculo con los socios y con la comunidad. ¿Por qué con la comunidad? Porque Peñarol es el movimiento social más importante que tiene este país. Y no lo digo yo, lo dicen todas las encuestadoras que han habido y que han hecho este trabajo. Entonces, quiere decir que tenemos que poner un último vínculo que es el del social con nuestros socios y el de la comunidad, porque mirá, ayer estaba mirando unos balances del año 30 y 29 que mi padre me dejó un archivo de Peñarol que a veces lo tengo que abrir, limpiar y acomodar, pues son papeles, imagínate papeles del 28, 29, 30, van a cumplir 100 años. Y Ajá. abrí un balance de Peñarol del año 30 donde estaba, bueno,
todo lo que pasó en el año 30 el Mundial, y en una parte del balance hablaba de todo lo que se había hecho en el año 30. Una de las cosas que hacía era que Peñarol le pagaba a profesores de matemática, a profesores de idioma español, a profesores de geografía, para que capacitaran a los socios y para que capacitaran a la gente que había en el entorno, por ejemplo, del barrio Peñarol, ¿no? Entonces, ¿eso qué te habla? Te habla de un club deportivo, de un club social, pero de un club comunitario, ¿entendés? Ujú, Entonces, Peñarol es una comunidad, es un movimiento social muy fuerte en este país, y eso hay que tenerlo siempre dentro de los ejes. Entonces, esos 5 ejes son los que marcan ujú, nuestro formato de proyecto y de intento de conducción para el club. El proyecto está ahí, lo podemos llevar ujú, adelante nosotros, lo puede llevar adelante quien quiera, porque esto no es un derecho de autor. Esto ujú, es ¿cómo te podría decir? Una entrega a la institución para que la institución se pueda munir de eso y a través del mismo proyectarse. ¿Viste? Porque yo no vengo a hacer cosas en Peñarol para que digan, che, este tipo, ¿cómo sabe? No, no, cero vanidad, cero. Esto es para el ujú, club. Tanto que hice, gracias a Peñarol, entré en esto en el 97, como te contaba hoy, que Damiani me dio la oportunidad. Y bueno, llamarlo como que es una especie de entrega al club, de algo que yo sé que está bien hecho, que yo sé que es fuerte. Vos lo leíste, sos una mujer inteligente, seguramente te habrás dado cuenta de que hay muchas cosas que no son fáciles de implementar, pero no. necesarias en el mundo moderno. Es decir, nada de lo que hay ahí, si te leíste las 80 páginas, las 80 carillas, nada de lo que hay ahí es inventado por Carlos Lazarino ni por su No, grupo. no, no. 80 páginas me parece poco para la cantidad de libros y libros y libros que he leído a lo largo de mi formación profesional como licenciada en comunicación. He preparado Claro, parciales y exámenes de facultad con libros de 400 páginas. Literal, por ejemplo, yo hice una materia que se llama Teoría del Cine, que literal me tuve que leer 2 libros, uno de Robert Stam, Teoría del Cine, y otro también de otro autor también sobre la teoría del cine, que son los dos de 500 páginas. Por eso te pero ¿qué digo. pasa? ¿Sabés qué pasa con esto? Eso vos lo leíste y lo estudiaste porque era parte de tu profesión, pero es muy difícil a veces lograr que la gente agarre un proyecto, viste, que por ahí no le puede dejar mucho y que te lo lea, ¿entendés? Por eso le daba el valor del hecho que lo hayas leído, porque para mí es importantísimo que alguien venga a tener una conversación, no una nota, esto no es una nota, esto es una conversación de peñarolenses, y Sí. que lo haya leído, a mí me llena de satisfacción porque digo, bueno, ya sé, ya puedo contar de los que conozco, 5, ya tengo una mano que lo leyeron. Entonces, para mí es una tranquilidad, ¿viste? Porque bueno, si hay 5 que lo leyeron, bueno, se puede ir expandiendo. Bien, y ahora, bueno, hablando de todo el tema de uno de los ejes, bueno, el de gestión deportiva integral, una pregunta que me estoy haciendo en este momento, que resuena de que leí el plan, ¿qué tan importante es la figura de un director deportivo en un modelo de gestión deportiva ideal de un club? Fundamental, porque vos tenés que respetar, bueno, de hecho la FIFA te lo pide en su estructura, ¿no? Vos tenés que respetar el conocimiento y la sabiduría de la gente. Si mañana tenés un problema físico, vas a un médico, no vas a un abogado, un escribano o a un planner marketing. Quiere decir que buscas el especialista que te pueda conducir y ayudar en tu dolencia física. Lo mismo te pasa si tenés que hacer una escritura, vas a un escribano, si tenés que participar de un contrato, vas con un abogado y así sucesivamente. Eso es exactamente lo mismo un director deportivo. El director deportivo es el que tiene que concentrar todo el conocimiento, todo eh, digo bien, el conocimiento y el formato deportivo de la institución en esa persona que es el nexo entre toda el área deportiva y todo lo que es la comisión directiva o lo que son los dirigentes. Porque esa persona es la que tiene que interactuar con el área de juveniles, con el plantel principal, a través del gerente deportivo del plantel principal, porque ahí, Marina, hay un tema que es bueno, ya que lo tocaste, no es lo mismo un gerente deportivo que un director deportivo. Ah, eso estaría bueno también para explicarle a la Claro, gente cuál es la diferencia entre uno y otro. el gerente deportivo es inherente
a una rama del deporte. Por ejemplo, vos tenés un gerente deportivo en Peñarol y esa persona se encarga de la gerencia deportiva del club e interactúa 100% con el cuerpo técnico del plantel principal, interactúa 100% con los fichajes de los jugadores. Entonces, ese gerente deportivo no es un gerente deportivo institucional en un club grande como Peñarol, porque va a estar todo el día concentrado y todo el día metido en lo que es el plantel principal, en lo que son los viajes, la logística, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos tenés un director deportivo, el director deportivo es el que se encarga de toda el área deportiva. Y ahí hablo, plantel principal, divisiones juveniles, ¿tá? Y todo el proceso del club en lo que tiene que ver con la rama deportiva fútbol. Y el Ajá. gerente deportivo se encarga pura y exclusivamente de lo que es el área, de lo que es el sector de lo que podríamos llamar el plantel principal. Y después tenés un, no es un gerente deportivo, pero podríamos decir un coordinador deportivo de juveniles. Ajá. Esos tres, el director deportivo por encima, el gerente deportivo del plantel principal y el director, perdón, el encargado o el coordinador Coordinador. de divisiones juveniles, esos tres son el staff que hace que funcione esta estructura. Porque vos tenés que tener gente que se encargue de las divisiones juveniles y no podés pretender que el gerente deportivo que está todo el día en los aromos, que está todo el día, porque yo sé lo que hace un gerente deportivo, porque de hecho el que escribió para Uruguay cuáles son las funciones del gerente deportivo fui yo. Después de ahí, si la copiaron, bárbaro, porque quiere decir que le sirvió a un montón Ujú. de gente. Entonces, ese gerente deportivo tiene una función específica. Y después ahí es cuando viene el vacío entre los juveniles, ¿entendés? Porque ¿dónde está el puente entre los juveniles y el plantel principal? ¿Dónde está el puente entre los juveniles y qué juvenil tenés? O es una llamada de decir, mira, hay uno que es bueno en la sub-17, mira, hay uno que es bueno en la sub-15. No, eso tiene que estar armado dentro de una estructura que funcione en forma aceitada y que Ajá. tenga todas las vías, que esas vías lleven a después a que esos juveniles puedan llegar a acceder al plantel principal o que tengan todo el proceso para poder acceder al plantel principal. Entonces, requiere que haya figuras específicas, ¿ya? Con cierta especificidad y con conocimientos acabados del tema para que pueda funcionar. Por eso, para mí es importantísimo la figura del director deportivo, porque es el paraguas estratégico del área deportiva de Peñarol que concentra a la gerencia deportiva en lo que tiene que ver con el plantel principal, y a la dirección y a la coordinación de juveniles, y dentro de eso todo lo que es la captación de nuevos jóvenes, la captación y el scouting para jugadores que pueden venir al equipo de primera división, porque es mentira que el que crea que van a venir los 11 de las divisiones juveniles, es imposible, no va a pasar nunca eso en Peñarol. Pero entonces tenés que saber que hay un mix de lo que vas a hacer como scouting de jugadores en el mundo sudamericano, o en el mundo futbolístico de Uruguay para la primera división, y después el scouting de los más jóvenes, de los más chiquitos, para empezar a alimentar nuestras divisiones juveniles. Todo eso tiene que estar profesionalizado y todo eso tiene que estar organizado. No puede ser así, viste, a la que te criaste, a la marchanta, ¿no? Entonces, Sí. por eso el director deportivo es la figura que concentra todo ese trabajo y es el que le da a la comisión directiva la información, el análisis y el progreso con objetivos y con estrategias que debe cumplir año a año. Esa es la Ajá. idea y ese es el concepto. No es meter gente a trabajar, no. Porque Peñarol tiene una cantidad de gente, es hacer que la estructura sea estratégica. ¿Y vos cómo haces para que una estructura sea estratégica? Dándole a los integrantes del organigrama, que son los que hacen funcionar la estructura, la especificidad en cada uno de sus lugares de trabajo. Entonces, Ujú. eso te ayuda, perdón, a coordinar todo el proceso deportivo en Peñarol que hoy criticamos. ¿Cómo es el scouting? ¿Cómo es el ascenso de los jugadores de las juveniles? ¿Cómo es el proceso? Bueno, porque ahí hay una cantidad de cosas que tenés que marcar, profesionales de la psicología, profesionales de la alimentación, profesionales de la medicina, tenés que entender cómo es el biotipo del jugador del siglo XXI. Hay una Ujú. cantidad de cosas que hay que estudiar, entonces tenés que darle a esos lugares profesionales. Y otra cosa en la que yo creo, y no me la va a hacer cambiar nadie la idea, es que a mí me gusta que en divisiones juveniles haya directores técnicos de divisiones juveniles. No que pongas a Juan Pérez,
y Juan Pérez te diga, no, bueno, yo agarro la sub-13, pero mirá que a mí me interesa mañana si viene un equipo de primera división. Bueno, entonces no, ¿sabes? ¿Sabes? Yo lo que quiero es profesionales que sepan tratar con los jóvenes, que capaciten y le enseñen a los jóvenes para que esos jóvenes hoy o mañana puedan hacer la escalera exacta para llegar a primera división. ¿Eso va a llevar un laburo bárbaro? Sí, pero hay que hacerlo urgente, porque es lo que te va a asegurar que te vas a empezar a alimentar de jugadores juveniles que realmente después, cuando lleguen a la primera división, entiendan lo que es un plantel profesional. Mira, yo pongo un ejemplo que lo digo siempre, a algunos no les gusta, pero vos imaginate que sos docente de la facultad. Vos has ido a facultad, bueno, yo soy docente, me toca, ya ahora no estoy dando más clases, pero docente de facultad. Y Marina Gómez me hace a mí una síntesis de algo que se le pidió, y entonces me encuentro con que Marina Gómez tiene un montón de falta de ortografía o que no sabe redactar. Ahora yo, en la facultad, ¿me tengo que preocupar de eso? No. Ese es un problema de primaria o eventualmente de secundaria. Pero ya no podés venir a la facultad con ese problema. Porque si ya tenés ese problema en la facultad, yo lo que te voy a decir es, mira, Marina, esto no camina. Y eso es lo que pasa en el fútbol. Los jugadores, cuando hacen las divisiones juveniles, tienen que aprender, tienen que tener gente que les enseñe, tienen que tener capacitadores. Porque si después el jugador llega a primera división y cabecea con los ojos cerrados, o no sabe cabecear o no sabe saltar, el técnico de primera división no se puede encargar de eso, porque eso ya tiene que venir de las formativas. Entonces, eso es lo que hay que primero entender, que la formativa es eso, formación, así como te forma la primaria, te forma la secundaria, para después poder en la terciaria salir con la profesión o con lo que vos, o con la disciplina que vos quieras. Pero es lo mismo en el fútbol. Y bueno, y para que eso se dé, tenés que armar una estructura eficiente, eficaz y efectiva, que son las tres E más cercanas a la excelencia que nunca se logra. Eh, y, por ejemplo, ¿con qué frecuencia crees que, por ejemplo, en un modelo ideal de club, por ejemplo, en el Peñarol ideal, estas reuniones que tendrías serían diarias, 3 veces por semana, 4 veces por semana? Los staff, yo soy hombre de staff. A mí me gusta tener muchos staff o reuniones de trabajo donde ahí se informa. Generalmente las reuniones se hacen lunes y viernes. El lunes para programar toda la semana, el lunes para programar toda la semana y el viernes para evaluar lo que pasó en toda la semana. Entonces, Ajá, mínimo tenés que tener dos reuniones. Hay que trabajar. A ver, en Peñarol, con este proyecto, lo que te exige es que trabajes. ¿Tá? Este proyecto es para trabajar. Si no venís con la cabecita de decirle, tengo que dedicar a Peñarol por lo menos por día 5 o 6 horas, es imposible. Porque eso es lo que requiere un club como Peñarol. ¿Me entendés? No es venir de acá, desde mi casa, y que me llames por teléfono y te diga, sí, no, no, no. Esto requiere horas hombre u horas mujer en el lugar mínimo 6, 5, 7 horas diarias. Porque claro. a esto que ya tiene el pienso, ahora hay que meterle el trabajo, ¿entendés? Ujú, Entonces hay que generar reuniones, hay que capacitar, hay que estar encima. Había un viejo dicho que decía, el ojo del amo engorda el ganado. Bueno, esto es muy similar. El ojo de aquel que tiene la posibilidad de haber generado el proyecto es el que va a hacer que el proyecto funcione. Entonces tenés que ujú, estar encima del proyecto. Es como liderar algo que sabes que va a funcionar en la medida que logres que todos se compenetren con el mismo proyecto. En ajá. Uruguay esas cosas se pueden hacer. Y a la gente no hay que subestimarla, a la gente le encanta esas cosas. Lo que pasa es que a la gente hay que integrarla, hay que capacitarla, hay que mostrarle que es el camino. Esa es la idea. Bien. Y bueno, retomando también el tema de juveniles, porque me quedé pensando en el concepto de formar un jugador de forma integral, no solo más allá de lo futbolístico, por ejemplo. Mm. ¿Con qué cuentan ustedes? ¿Con qué profesionales o con cómo sería un equipo multidisciplinario ideal Los, para pro- un... Los profesionales ya están en Peñarol. Hay muchos que ya están. Ujú, A esos profesionales lo que hay que hacer es darles todo un organigrama de cómo hay que trabajar en este proceso. Yo tengo un formato que lo vi muy bien, lo estudié y lo vi muy bien y está maravilloso,
que hay que adaptarlo a Uruguay, ¿no? Que es la Masía de Barcelona. Este último mundial que España salió campeona, viste que de la Masía hay una cantidad de jugadores. Lo mismo pasó en el 2010, cuando España fue campeona del mundo. Ujú, Yo tengo en mi cabecita la idea de acercar un proceso a este proyecto similar a ese, donde ajá, sea un formato integral del jugador, desde lo deportivo, lo psicológico, lo alimenticio, lo cultural, lo intelectual, todo para que se cierre el círculo para generar jugadores, biotipo de jugadores como se le dice normalmente, del siglo XXI, que son entiendo. totalmente distintos a los jugadores del siglo XX. Yo tengo un profesor, ¿sabés? Que tuve un profesor que fue un genio que una vez me dijo, no era uruguayo él, y no lo tuve acá en el Uruguay, pero él sabía que yo era uruguayo, y entonces un día me dijo, ustedes los uruguayos son un país chiquito, para ustedes es muy caro inventar. Ustedes lo que tienen que hacer es mirar, copiar y adaptar bien. ¿Tá? Entonces, eso es una de las cosas que yo veo en el deporte, ¿no? Es decir, bueno, podemos traer el concepto de la masía a Uruguay, ¡pah! Es dificilísimo. Ahora, ¿se puede copiar y adaptar una cantidad de cosas? Sí, claro que sí. Claro que sí, Ujú, porque ya hay muchas cosas sueltas. El asunto es encontrar el marco justo para integrarlas y que todas esas cosas sueltas dejen de ser microorganismos separados y se conformen en un gran organismo que esté perfectamente aceitado y que funcione dentro de una estructura. ujú, ¿Entendés? Ese es el gran secreto de cuando querés hacer funcionar algo. ujú. Y bueno, la otra pregunta que tenía por acá, porque me hice una serie de preguntas acá para anotarme. Ahora me acordé. Volviendo más al tema de los deportes federados, que hay una sección en el Sí, programa de los deportes federados, del sí, básquetbol, del fútbol femenino, aunque en realidad yo tengo la duda si vale la pena incorporar el tema del fútbol femenino al proceso del fútbol profesional masculino o imitarlo de repente, ¿no? Hay algo que me interesó bastante y ya entrando más al terreno de la parte de comercialización, de marketing, que mm, bueno, que ahí vos sos un gran experto en esta área, es cómo afrontar las diversas necesidades o características de cada disciplina federada, porque aparte Peñarol tiene prácticamente está en casi toda, en la gran mayoría de las disciplinas que se practican en nuestro país y eso. ¿Cómo adaptar de repente este modelo a, por ejemplo, el básquetbol, por decirte la disciplina después del fútbol que ha dado más alegrías últimamente al sí. club? Bueno, primero Peñarol se llama Club Atlético Peñarol. Así que afrontar el desafío de todos los deportes es una obligación, no solo como peñarolense, sino en el concepto de lo que es Peñarol. Como te decía hoy, Peñarol es es el grupo, es el impacto social más fuerte que tiene este país. Entonces, cuando hablas de impacto social en el país, no solo es el fútbol, es el básquetbol, es el rugby, es el vóley, bueno, el fútbol femenino que está integrado al fútbol, al fútbol casi profesional, es esgrima, ajedrez, qué sé yo, todo. ¿Qué pasa? A mí me encanta que eso funcione, pero también me gusta que eso tenga un proceso y un proyecto para cada uno de esos deportes, para que esos deportes, es imposible que sean todos autosustentables, porque eso es imposible, todos lo sabemos, sería crear algo que ni yo me lo creo, pero sí ayudar para que tengan también un nivel de, no sé si de profesionalización, porque algunos es muy difícil, pero sí de organización interna, donde podamos también conducirlos y ayudarlos para generar no solo que tengan ingresos a través de determinadas acciones comerciales y de marketing, que en la mayoría de ellos tenemos una cantidad de ideas, sino también en demostrarles que son importantes y que cuando llegue la hora de la competencia estén tan preparados como cualquier otro con el que se van a enfrentar, porque vos podés tener de repente un deporte menor en Peñarol y mañana vamos a competir y decir, pa, qué mal que nos fue o nos dieron flor de paliza. Bueno, la idea es, vamos a tratar de no solo de sostenerlo, sino de ayudarlo
a que tenga un proceso similar al del fútbol, salvando las distancias muy gigantescas que hay, tremendas, pero que sí se sientan dentro de, y que también la directiva, la conducción del club sepa que eso está ahí, pero que también está organizado, que también se le pone foco, ¿entendés? O sea, lo Ujú. que yo busco con eso es decir, mirá, el proyecto no solo piensa en el Peñarol del fútbol o en el Peñarol del básquetbol, que son los dos grandes deportes, como decías vos, que impactan, sino todos esos pequeños deportes que hacen al concepto atlético. O sea, el Club Atlético Peñarol surge con su segundo nombre por todos esos deportes a los que hay que darle importancia y a lo que hay que también ayudarlo. Hay que también dedicarle su tiempo para que se ordenen, para que se organicen, porque una vez que le das el proyecto y la gente absorbe ese proyecto, después, te lo digo por experiencia, funciona solo. Claro, sí, sí, El sí. tema es el primer paso, es lograr que los engranajes engranen. Y después te puedo asegurar que funciona solo. Darle las primeras herramientas. A mí me interesa hacer eso, por eso lo puse en el plan, si no, ni siquiera lo hubiéramos tocado.